Y habíamos creado estas tablas, ¿verdad? Asignatura, docentes, estudiantes y notas. En algunas incluso habíamos empezado ya a introducir información, por ejemplo, en estudiante. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar acerca de las propiedades. Habíamos visto que cuando estábamos trabajando en la vista de diseño de cualquiera de estas tablas, aparte de colocar el nombre de campo, el tipo de dato y la descripción, dependiendo del tipo de dato, aquí en la parte inferior hay algunas opciones, algunas propiedades de campo, la cual nos va a permitir personalizar aún más lo que es cada objeto o cada tabla en este caso. Generalmente Access utilizan aquellas empresas pequeñas que no pueden pagar, por decir, el desarrollo de un sistema a medida, y empiezan con Access porque aquí se puede administrar las tablas, se puede crear formularios, lo que preguntaba en la anterior clase su compañera, esas vistas se pueden crear a través del formulario, podemos hacer consultas, podemos crear informes, por ejemplo, para imprimir, ¿verdad? Eso, esos objetos se pueden crear acá. Y además, como cuando uno instala Office al ordenador o cuando uno compra un ordenador, generalmente ya viene incorporado todo el Office, el Word, el Excel, y dentro incluye el Access. Por tanto, para poder ver cómo se gestiona la información en cualquier sistema que sea esto, es, eh, es, eh, es fácil de aprender porque trabaja con un entorno gráfico que es el Windows, y eso nos ayuda o nos facilita. Pero hay otras empresas que ya el sistema tiene que ser a medida, o sea, de acuerdo a sus requerimientos, a sus necesidades, se hacen desarrollar un sistema, ya sea de escritorio o puede ser igual por la web. Pero no deja de que por detrás todas las empresas, habíamos dicho, de alguna forma lo que hacen es manipular información. En base a esa manipulación de información se va tomando algunas decisiones, ¿no? En base al contenido. Por ejemplo, si una empresa, un supermercado vende muchos productos, entonces el gerente dirá que hay que comprar más el producto. Si no se vende, tomarán la decisión de no comprar el producto o cambiar por otra marca, etcétera. Entonces, todas las empresas, en base al movimiento que genera el sistema o a la información que va generando, entonces se va tomando decisiones. Y esto va creciendo exponencialmente esta información. Aquí habíamos visto algunos ejemplos que estábamos haciendo en relación con la universidad. Y de igual manera la universidad debe ser tanta la información que esta información se va procesando a medida que los usuarios van ingresando. Los estudiantes, cuando consultan la nota, ingresan al gestor de la base de datos, de ahí recupera, hace una consulta. Cuando el director de carrera entra a ver, igual puede ser en las notas, a querer modificar algún contenido o a querer matricular a un nuevo estudiante, entonces lo hace a través de una vista. Y todos los usuarios de alguna manera interactúan con estos sistemas. De ahí la importancia de poder gestionar esta información a través de un gestor de bases de datos, ¿no? Y Access es una de ellas, pero hay otras que vamos a ver si el tiempo nos alcanza, por ejemplo MySQL, el Oracle y otras que funcionan a través de Internet. Todas las que funcionan a través de páginas web también utilizan un gestor de contenido, pero generalmente ese gestor de contenido no es Access, sino puede ser otra tecnología que está orientado generalmente a que sea un de código abierto o open source, que no hay que pagar ninguna licencia, porque por el Access uno tiene que pagar una licencia, ¿no? Bien, entonces vayamos a ver, abran la tabla estudiantes, recuperen su base de datos y vamos a ir viendo algunas opciones de esta tabla. Cada vez que nosotros creamos una tabla aquí en Access, entonces al crear desde la parte del diseño, lo que hacemos es colocar el nombre y ahí le indicamos qué tipo de información se va a almacenar o qué tipo de datos va a contener. Y de ahí esta columna tipo de dato. Y de acuerdo al tipo de dato, miren, aquí por ejemplo yo tengo en estudiantes código, que lo habíamos dado número, por tanto aquí en la parte inferior, al hacer clic en esta fila de número,
está la opción propiedades del campo. Y en propiedades del campo yo puedo personalizar, puedo dar algunas características a este campo de acuerdo al tipo de dato. Por ejemplo, miren qué opciones me muestra. Me está mostrando tamaño del campo, formato, lugar de decimales, porque este es un campo numérico, por eso está apareciendo esa opción. Una máscara de entrada, un título, un valor predeterminado, regla de validación. Si yo elijo esta otra, miren, texto corto, va a cambiar, ¿vieron? Aquí ya no me va a mostrar lugares decimales porque este campo es de tipo texto. Me está mostrando otras propiedades, como por ejemplo el tamaño, el formato, la máscara, el título, etcétera, y otras opciones más. De igual manera sucede en un campo de tipo fecha. Aquí, por ejemplo, tenemos un campo de fecha en fecha de nacimiento y aquí me muestra el formato. Por ejemplo, aquí ya no me muestra el tamaño porque al seleccionar el tipo de datos fecha y hora, entonces ya lo estamos especificando al formato del sistema, ¿no? Día, mes y año, separado con una barra, con un guión medio puedo hacer, pero de tal manera que ya no necesite especificar un tamaño de campo. Pero algunas se repiten en todos los campos, miren, tienen varias opciones. Y vamos a ver eso ahora. Entonces, vamos a trabajar con estudiantes. Abran esta tabla. Si les está mostrando en esta vista hoja de datos, haciendo clic aquí en el icono donde está la escuadra, hacemos clic para ir al modo diseño. Y vamos a aumentar aquí un campo más. Aquí al final coloqué, por decir, queríamos colocar, nos hemos olvidado colocar lo que es nacionalidad. La nacionalidad del estudiante. Este campo, ¿de qué tipo de datos sería? ¿Quién me ayuda? Texto corto. Texto corto. Perfecto. Y aquí vamos a colocar su descripción. Esto en Access habíamos dicho que no es obligatorio, pero es una ayuda porque les voy a volver a mostrar. Miren, voy a guardar esto, voy a ir a vista hoja de datos. Eso que hemos puesto en la descripción, miren, aquí en cédula, por ejemplo, aquí en la parte inferior me está apareciendo ese mensaje. Aquí dice número de cédula de identidad del estudiante. Eso es lo que hemos puesto en la descripción. Entonces, cada vez que nosotros hagamos clic en un campo, en la parte inferior, aquí en la barra de estado, está mostrando ese mensaje, nombre completo del estudiante. Por eso, la importancia de colocar esta descripción. Pero algunas veces se suele colocar en blanco, ¿no? Si por decir el personal va a ser capacitado para utilizar el sistema, entonces en algunos casos esto es opcional. Por eso aquí dice que es opcional. Bien, a este campo nacionalidad, al haber colocado de tipo texto corto, entonces yo puedo modificar algunas propiedades, pero en esto hay que tener cuidado porque cuando uno está diseñando la base de datos, si aplicamos algunas opciones aquí que, que le vamos a modificar, puede ser que eso en vez de ayudarnos nos complique. De tal manera, esto hay que modificar en caso que sea sí o sí necesario. Por ejemplo, nacionalidad. Ahí pretendemos colocar si es de nacionalidad boliviana, argentina, entonces no creo que haya una nacionalidad que ocupe casi 255 letras. Por tanto, esto yo lo puedo modificar. Esto cambiamos y puedo colocar unos 30 o 40 o 50 caracteres como más. Lo que estoy haciendo es reducir el tamaño de ese campo de tal manera que estoy limitando que en este campo va a contener a lo más 50 caracteres o 50 letras, incluidos los espacios y todos los demás símbolos, ¿no? Porque en informática un espacio también es parte de un carácter. Entonces, a lo más le estamos indicando 50 caracteres como tamaño de campo. Esto es importante porque no olvidemos que toda la información, por ejemplo, un banco debe generar todos los días tal cantidad de información y si yo le estoy dando con un tamaño de 255, eso va a hacer que el procesador donde esté el gestor de base de datos ocupe o procese más información.
Por tanto, algunas veces es recomendable especificar el tamaño. Si yo sé que esto va a ocupar menos de 30, entonces lo puedo colocar inclusive 30 de tamaño, y eso me va a indicar que a lo más va a contener 30 letras, ¿sí? Luego tenemos aquí una opción que dice formato. Esto es para ver cómo es que vamos a ver la información afuera. Por ejemplo, en un campo numérico, miren, aquí por defecto en formato está entero largo. Aquí en edad nosotros ya habíamos cambiado, ¿recuerdan? Entonces, por ejemplo, en edad les decía que no puede haber una edad que sea un número negativo o que tenga una fracción, por decir 2,5 o con dos fracciones. Por tanto, aquí me da el sistema la posibilidad de colocar un número byte, un número entero, un entero largo, simple, doble. Este doble, por ejemplo, ya es para números más grandes, ¿no? Si yo voy a utilizar números positivos y negativos muy grandes, entonces puedo elegir de tipo doble. Para este ejemplo habíamos elegido byte, porque les decía, un campo de tipo byte solo va a contener desde el 0 hasta el 255. No me va a permitir introducir números negativos. Y eso lo podemos verificar. Miren, voy a guardar cualquier cambio que hagan, siempre ustedes guarden. Y ahora voy a ir a la vista hoja de datos. Si yo aquí tratase de colocar menos 45, al haber colocado el tipo de dato byte, miren, me está botando un mensaje de error, ¿sí? Me está diciendo que el número tiene que ser mayor a 0. Entonces, por tanto, no me va a permitir introducir. Eso hace que el tipo de dato, de acuerdo a lo que he elegido, tipo byte, siempre me va a pedir mayor a 0. Luego, en un campo de tipo fecha, por ejemplo, el formato, miren, al haber colocado fecha, recuerdan que en la anterior clase yo aquí escribía con guión medio, por decir 12-10-2000. Pero esto ya automáticamente lo formateaba el sistema, lo colocaba a la barra. Eso podemos cambiar igual. Si yo quiero que en este campo de tipo fecha, esa fecha de ahí me muestre de otra manera, entonces aquí, haciendo un clic aquí, miren, yo puedo elegir cualquiera de estas. Le puedo decir, por decir, que me muestre de esta manera, con hora, o simplemente con la palabra, en vez del número, que diga 12 de noviembre y el año, aquí donde dice fecha mediana, hago un clic y con ello ya he modificado. Al darle clic en guardar, siempre que hagan cualquier cambio deben de guardar. Y vamos a la vista hoja de datos. Miren, ahora la fecha de ese campo ya se cambió, de acuerdo al formato que hemos elegido. ¿Vieron? Volvamos a la vista de diseño nuevamente. Ahora, otra cosa que podemos modificar es la máscara de entrada. Generalmente en la máscara de entrada hay que entrar a una ayuda. Aquí vamos a darle en estos 3 puntos, aquí en este icono. Miren, aquí hay unos 3 puntitos. Y aquí me está mostrando, como este es un campo de fecha y hora, igual aquí me están diciendo inclusive que yo puedo personalizar, puedo modificar. Si yo quisiera que estos datos me muestren de otra manera, o bien elijo la que me está sugiriendo aquí, o también puedo cambiar dándole clic en modificar. En un campo de tipo número, de igual manera, miren, voy a seleccionar aquí el código, o puede ser el precio, el precio de venta, de compra, etcétera. Aquí en formato, nosotros podemos indicar si es precio, por decir, y quiero que me muestre esto con moneda, en formato de moneda con euro, con el símbolo de euro, le puedo elegir esta, de tal manera que ese campo se va a formatear de acuerdo a este estilo que estemos eligiendo. O puede ser en porcentaje, estándar. Si son números grandes, que me lo muestre en formato de notación científica. Esto en el caso de que sea el campo de tipo número. Pero si es de texto corto,
Aquí miren, por decir la nacionalidad, este campo que estamos introduciendo, yo quiero que todo sea en mayúscula, entonces ahí coloco el símbolo mayor y además quiero que me muestre en un color. A ver, primero verifiquemos esto. Si ustedes colocan mayor ahí en formato, ahora vayamos a verificar, miren lo que va a suceder. Me dice si quiero guardar, le voy a indicar que sí. Y aquí voy a escribir en minúsculas Bolivia, boliviano. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Si bien yo he escrito, por decir, aquí lo voy a colocar otra vez, miren. Estoy escribiendo en minúsculas yo. Argentina. Y ahí está, miren. Automáticamente, al colocar ese símbolo mayor, lo que va a hacer es que me va a mostrar siempre en mayúsculas ese campo. Ahora, si yo quisiera que en vez de mayúsculas todo esté por minúscula, por decir la secretaria o quien esté registrando, puede ser que por error esté escribiendo en puras mayúsculas, entonces ese dato esté siempre en minúscula, simplemente colocar el símbolo menor. Y eso va a hacer que el texto, por más que el usuario digite en mayúscula, lo va a convertir a letras minúsculas. Y la máscara... Adelante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se está comprendiendo, jóvenes, o estoy yendo muy rápido? Está bien, Sí, dice. se comprende. Ya, perfecto, muy bien. Si tienen alguna duda, pregunta, ¿no? No se queden con la duda. Bien, entonces, en cuestión de la máscara de entrada, casi para todos los campos es lo mismo. Aquí en el campo de tipo texto, igual, miren, si yo hago clic ahí en los tres puntitos, en fecha me estaba mostrando opciones de fecha. Aquí en un campo numérico, me dice si un campo numérico, puedo hacer que me muestre con paréntesis, con guión. Si este campo, por decir, fuera una contraseña, ¿verdad? Un campo de tipo, entonces para que esté oculto, yo ahí puedo escribir la palabra contraseña o elijo esto, miren, le doy clic en finalizar. Aquí o pueden escribir igual esta palabra, ¿no? Contraseña y en máscara de entrada. Ahora eso va a hacer que las letras se escondan o me muestren un asterisco. Ahí está. No me está aceptando esto. Lo vamos a borrar el formato, lo voy a guardar. Siempre guarden, ¿no? Cualquier cambio que haga. Y ahí está, ¿vieron? Me está mostrando asteriscos ahí donde puse nacionalidad. Eso en caso de que yo quiera esconder esa información. Luego, el título. Esto ya habíamos visto en la anterior clase, ¿verdad? Entonces yo les decía que, por ejemplo, aquí Access también podemos trabajar desde modo SQL. Podemos trabajar en base a comandos. Generalmente todo lo que funciona por páginas web, por internet, el gestor de bases de datos que se suele utilizar es un gestor de base de datos que lo que interpreta es SQL, y Access no está exento de eso, sino que también por detrás, si bien nosotros estamos creando aquí, haciendo clic sobre estos comandos y nos está mostrando el campo, pero por detrás de alguna manera también está entendiendo un lenguaje. Todos los gestores de base de datos actualmente trabajan con un lenguaje que se llama el lenguaje SQL, y esto también funciona con ese lenguaje. Por eso es importante que a la hora de diseñar la base de datos, generalmente este nombre de campo sea corto, y lo recomendable cuando uno está diciendo es que esté todo en minúsculas. Entonces, si bien aquí en CI nosotros colocamos así abreviado, pero en la parte de afuera yo quiero que me muestre el título completo, que como dice, título, cédula de identidad, ¿vieron? Entonces, esto va a hacer que reemplace en la vista hoja de datos a ese CI que hemos puesto como nombre de campo. Y aquí afuera no me está mostrando como CI, me está mostrando como cédula de identidad. Ahora, en caso de que nosotros no coloquemos nada aquí en este campo, en este apartado que dice título,
como por ejemplo aquí el nombre, miren. En el nombre está vacío. Por tanto, como no existe nada aquí en título, ¿qué es lo que me va a mostrar? Lo que tengamos acá. Si yo aquí lo coloco por decir nombres, o aumento otro carácter o cualquier, entonces eso que me está mostrando aquí me va a visualizar. Entonces, miren, voy a verificar y ahí está, ¿vieron? Entonces, no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio colocarle al título, pero si ustedes aquí colocan en sus nombres de campo abreviaciones, nombres cortos, entonces siempre para que esté esto legible, entendible afuera, en la vista hoja de datos, tendría que renombrarlo. Luego, el valor predeterminado. Esto también ya habíamos visto, recuerdan, en un campo numérico, por ejemplo, está formateado como valor predeterminado que nos muestre 0. Entonces, si yo quisiera esto modificar, por decir, hay algún campo donde el código siempre va a empezar con 1000, por decir, entonces yo aquí en vez de 0 pudiese colocar 1000. Quiere decir que cada vez que yo vaya a la hoja de datos, por defecto, ese valor va a aparecer en ese campo. Ya no voy a tener la necesidad de siempre escribir 1000, entonces voy a poder modificar simplemente el último dígito, por decir. O puede ser que yo quiera mostrar como valor predeterminado. A ver, aquí vamos a hacer esta prueba aquí en nacionalidad. Asumamos que todos los estudiantes que se inscriben aquí a la universidad, la mayoría son de nacionalidad boliviana, ¿verdad? Entonces yo le puedo indicar aquí que aparezca esa palabra de esa manera. Entonces, cada vez que yo voy a guardar, siempre guarden, cada vez que hagan algún cambio, guárdenlo. Nuevamente, clic en vista hoja de datos. Y aquí en este último campo, miren, que no hemos registrado todavía, por defecto ya me está apareciendo en nacionalidad la palabra boliviana. Esto no significa que si un estudiante de otra nacionalidad, por decir Argentina, entonces yo tranquilamente esto lo puedo borrar y escribir nuevamente el campo, ¿no? Es un valor que aparece por defecto. Ahora, esto tampoco es obligatorio. Si puede ser el caso, porque en algunos campos puede ser que el precio siempre va a ser 1000. Si es número, entonces yo ahí coloco valor de 1000. Como es un campo de texto corto, entonces una palabra. Luego tenemos unas reglas de validación. No todo esto, no todas estas propiedades se aplica a todos los campos. No es necesario, no es obligatorio modificar las propiedades. Como estamos aprendiendo, generalmente las primeras veces es mejor no hurgar esto de las propiedades para no complicarnos, porque si uno le da algunos valores, modifica algunas opciones cuando estemos yendo a la vista de hojas de datos, en vez que nos haga fácil el manejo del sistema, la manipulación de estos datos nos va a complicar, ¿sí? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado para no complicarnos con los objetos, en este caso con las tablas. En reglas de validación, a ver, aquí, por ejemplo, en edad, vamos a modificar. Este es un campo numérico. Entonces, yo podría colocar aquí una regla de validación. Por decir, colocar una opción como mayor a 20. Asumamos que, o 18 colocaremos, a ver. Asumamos que todos los estudiantes que tienen que inscribirse tiene que ser mayores, porque a la universidad no puede entrar, no pueden entrar estudiantes de 5 años, de 10 años, ¿verdad? Entonces yo pudiese personalizar ese campo indicándolo esta regla de validación. Le estoy indicando que los datos que se va a introducir tienen que ser mayores a 18. O también puedo colocar aquí igual. En la regla de validación en un campo de tipo numérico, aquí les voy a mostrar, se utilizan generalmente los operadores de relación, como ser mayor que, menor que, mayor igual que, puede ser menor igual, diferente, distinto o no igual, también que eso, o exactamente la igualdad. Estos operadores de relación generalmente se utilizan para aplicar las reglas de validación. Entonces, si yo quisiera que sea mayor,
le digo mayor a 18 años. Pero si también voy a aceptar a jóvenes que exactamente tengan igual a 18 años, aquí tuviera que colocar también mayor igual a 18. O simplemente coloco uh, mayor a 17 puedo colocar, ¿no? Eso va a depender. Ahora veamos. Vamos a guardar. Estoy colocando en el campo de edad, ¿verdad? Verifiquemos aquí a este señor. Yo voy a tratar de colocar, a ver, 12 años. Y me está sacando un mensaje. Me está indicando que no puedo colocar ese valor porque como está aplicada una regla de validación que tiene que ser exactamente mayor a 17. Ahora, si yo cambio este número, por decir 18, si coloco 17, ¿qué creen? ¿Que me va a botar el error o me va a dejar pasar? ¿Qué me dicen? A ver, jóvenes. Que no lo va a dejar pasar. Ya. Y si coloco 18, Sí, Lice. eso sí, ¿verdad? Miren, a dejar pasar, porque justamente nosotros le hemos dado esa opción. Ahora puede ser, si yo tuviera una base de datos que es precio, por decir, y sé que el precio está en el rango de 2.000 a 3.000, para que no cometan el error de colocar otro valor, entonces aquí yo puedo utilizar, le digo mayor a 2.000 y menor a 5.000. Entonces, eso va a significar que esos valores se tienen que colocar en ese campo. Y aquí abajo, el texto de validación es un mensaje generalmente que tenemos que escribir. Como aquí yo puse mayor a 17 años, entonces le puedo indicar solo, aquí puedo colocar este mensaje que diga solo números, por decir, mayores a 17. O el mensaje que ustedes quieran votar, ¿no? Esto se va a colocar, este mensaje va a aparecer cuando yo cometa el error. Ese mensaje que me votaba cuando estaba colocando números que sean menores a 17, me lo daba automáticamente el sistema. Como ahora yo estoy personalizando, entonces este mensaje me tuviera que votar. Voy a ir otra vez aquí, y voy a volver a multiplicar. Nuevamente 12, quiero pasar al siguiente campo. Ya no me está botando el mensaje de error del sistema. Ahora me está botando el mensaje que yo puse en el campo, el mensaje de validación. Solo números mayores a 17. O podría haber colocado otro mensaje en ese área. Y miren, no me deja ni salir porque tengo que modificar esto, ¿no? Tengo que cambiar. Si no cambio el valor, entonces me va a seguir botando ese error. ¿Vieron? Eso puedo hacer no con todos los campos, obviamente, cuando sea necesario, cuando se requiera realmente. Esto ayuda bastante a no cometer errores, a no introducir otros datos que no sean los adecuados a la base de datos. Por ejemplo, en edad, eso me va a permitir que no coloquen números negativos, ya habíamos dicho con este tamaño de campo, y con esto aún más, ¿no? Que no coloquen números que no sean menores a 17. Luego, tenemos otro campo aquí que es requerido, y esto tiene todos los campos igual, tanto los números, miren, los de tipo numérico, hay una opción que dice requerido. En la primera, como es un código, aquí podemos observar que en requerido me dice sí. Entonces quiere decir esto, que este campo, al colocar un campo llave, esto del código, sí o sí es un campo que tiene que tener un dato, no lo puedo dejar en blanco. El código no puede estar en blanco. Entonces, eso puedo hacer con estos otros campos también. Por decir el nombre, no puedo dejar yo esta casilla en blanco porque sí o sí van a tener sus nombres y por lo menos un apellido paterno, ¿verdad? Entonces, esto no puede quedar en blanco. Entonces, puedo ir aquí al nombre, hago un clic y aquí donde dice requerido, en vez de colocar la palabra no, le coloco sí. O simplemente aquí haciendo clic en esta pestaña, le digo sí. Eso me va a hacer que ese campo, cuando yo esté introduciendo, cuando guarde,
necesariamente tengo que colocar un dato, no puede quedar en blanco. Ahí está, siempre guarden cualquier cambio. Y no olviden colocar la palabra presente, jóvenes, para que se registre. Ahora, en caso del teléfono, el teléfono no es un dato obligatorio. Puede ser que algunos estudiantes hayan perdido su teléfono, tengan teléfono, entonces eso sí puede quedar en blanco. Entonces yo en este campo lo tuviera que dejar tal cual está. Vamos a ir a verificar, por ejemplo, teléfono por defecto, como no es un campo de ID o un campo que tiene llave, esta opción de requerido está con no. Entonces es conveniente que esté así porque si yo lo doy sí, cuando yo esté introduciendo un teléfono, me va a botar eso un error, ¿no? Me va a decir que ese campo no va a poder quedar en blanco. Entonces, que dice indexado. Eso generalmente se aplica igual a los campos que tienen llave. Miren, aquí como código es un campo que me va a permitir realizar búsquedas, me va a permitir actualizar, me va a permitir eliminar. Entonces, generalmente todos los campos llave, cuando colocamos llaves, aparece esto. Indexado, sí. Y además sin duplicados. Porque yo les decía que ese campo de tipo llave no puede haber dos registros de estudiantes que tengan el mismo código. Por eso es que cuando estábamos intentando colocar a un estudiante el mismo código, nos salía un mensaje de error, porque no puede haber duplicado. Pero si yo veo el caso de que alguna vez puede existir duplicados en algún campo, entonces le puedo decir que sea requerido, pero a la vez que sí esté con duplicado, porque aquí miren, observen, tienen una opción que dice con duplicados, ¿vieron? Entonces, puedo colocar esto, si es que permito que existan duplicados, pero si no, generalmente los campos llave es duplicado. Y el resto está como requerido, indexado, no. Miren, en todas, indexado, no. Porque eso se utiliza generalmente para buscar, les decía, para eliminar, cuando yo quiera eliminar a algún estudiante por este campo. Entonces, simplemente dándole este código, automáticamente todo el registro se va a eliminar. Esa es la opción. Generalmente en todos los campos, eso no debemos tocarlo, a no ser que sea necesario, ¿no? A no ser que yo, cuando le diga algún dato que quiero utilizar como índice para realizar búsquedas, etcétera, entonces le diga indexado sí, o puede ser con duplicados o sin duplicados. Bien, tenemos un minuto. Ahí vamos a quedar, jóvenes. Si tienen alguna pregunta antes que se corte. Hice una consulta, ¿se puede crear datos de selección en eh, Access o no es posible? Se puede crear datos de selección. Se puede crear. Eso vamos a ver ya cuando estemos viendo las consultas. En las consultas vamos a poder personalizar para realizar búsquedas y todo lo demás. Está bien, Lice. Perfecto. ¿Otra duda, jóvenes? ¿Estuvo claro?